Boa tarde, paz do Senhor. Gostei. Posso levar isso? Posso levar para a Argentina? Muito lindo, Pastor poderia usar também en el culto, ¿no? No da para ya, no da tanto para el culto. Esto está vivo, olha. ¿Qué? Una alegría estar aquí realmente. Sabe, eu gosto así de los cultos de jóvenes porque uno se siente un poco más joven cuando está con los jóvenes, se contagia con los jóvenes. ¿Cuántos aquí aman a Deus? Levante su mano. ¿Qué es eso así? Ama más o menos, ¿Cuántos aman a Deus? Levante su mano. Gloria al Señor. ¿Sabe? Si nós estamos aqui porque amamos a Deus e queremos viver uma vida que agrade a nosso Pai. Amém? Queremos vivir vidas que honren e glorifiquen el nome de Deus. E um dos problemas mais grandes que há para que isso aconteça, ¿están comprendiendo? ¿Sí? ¿Están comprendiendo el portuñol ese medio extraño que estoy falando? ¿Sí? Uno de los problemas más grandes que nos tenemos que enfrentar en la vida cristiana son las tentaciones. ¿Cuántos aquí son tentados? Levante su mano. Y el que no levantó, quiero decir que también vos he tentado. Goste o no goste, vos también he tentado. Porque en la vida constantemente estamos siendo tentados. Eu gostaria de falar un poco de esto, de cómo nos podemos vencer las tentaciones. Y quiero aclarar algo. Algunos piensan que las tentaciones son solamente para los jóvenes. Eu quiero falar que eso no es verdad. Las tentaciones es para todas las áreas y épocas de nuestra vida. Vocês têm tentaciones como jóvenes, eu tengo tentaciones como una persona ya más madura, no velho, más madura. Mas todos tenemos tentaciones en la vida, porque es la manera que Satanás muchas veces tiene para poder frenar nuestro crecimiento y que nos podamos vivir una vida cristiana como Dios se agrada. Amén. Entonces, vamos a abrir la Biblia. Muy obrigado, muy obrigado. Vamos a abrir la Biblia, los que tienen Biblias ahí. ¿Cuántos tienen Biblias ahí? Levante su Biblia. Ahí está. Mateos capítulo 26, verso 41. Mateus capítulo 26, verso 41. Quien halló, diga gloria a Dios. Quien no halló, diga misericordia, Señor. Vamos a esperar, hay mucha misericordia ahí. Você tem ahí abierto ya, Mateus capítulo 26. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer, voy a tentar leer en portugués. Amém? Dice así: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por cada uno de los jóvenes y adolescentes que hoy está aquí. Señor, está aquí con un propósito, lo trajiste con un propósito. Que los corazones y las mentes sean llenas de tu plenitud y de tu palabra hoy. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse con total y absoluta libertad en medio nuestro y obrar en cada vida conforme a cada necesidad. En el nombre de Jesús declaramos que es una tarde de victoria sobre todas las tentaciones. Por Cristo Jesús. Amén. Eu voy a hacer para que vocês repitan conmigo una declaración, mas você tem que creer en esta declaración. Levanta tu mano derecha, y diga conmigo: eu tenho poder para vencer las tentaciones. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen verdad que es verdad? ¿Você sabe que es verdad? Vamos de nuevo. Eu tenho poder para vencer las tentaciones. Diga conmigo: gloria a Dios. Hemos leído un tema muy interesante. Ahora, ¿qué es la tentación? La tentación, tenemos que definir un poco qué es. La tentación es la insinuación, ¿comprende esta palabra? Es la insinuación de hacer algo que Dios prohíbe que hagamos.
Es la insinuação, não é fazer algo, sino é a insinuação a fazer algo que Deus proíbe e não quer que nós façamos. Por exemplo, você está com um desejo tremendo e maravilhoso de lo profundo de tu corazón de comer un chocolate. Ese chocolate que você gosta. Va caminando por la rúa y de pronto el deseo de comer chocolate cada vez es mayor y você ve, ¿cómo se llama? Es un kiosco donde venden golosinas. ¿Cómo fala? Kiosco. Kiosco fala. Ese es su nombre, donde venden golosinas, esas cosas. Kiosco. Você não sabe como se chama isso? Você não come golosina? Uma loja de golosinas. Assim está bom? Bueno, de pronto você vai caminhando e vê uma loja de golosinas aí e justo perto da porta está o chocolate que você tanto deseja comer. Então começa a revisar todos os lados e você vê que não tem nem sequer um solo real. Un solo real. Y parece que el deseo es mayor de comer ese chocolate. Y el dueño de la loja se va para adentro. Entonces você va caminando y simplemente estirando la mano puede pegar ese chocolate y salir corriendo, fugir de ese lugar. Eso es una tentación. ¿Por qué? Porque você está siendo insinuado a hacer algo que Dios prohíbe. Dios prohíbe robar. La voluntad de Dios es que nos no robemos. Mas você fue insinuado de alguna manera para hacer algo que Dios prohíbe. O también la tentación es dejar de hacer algo que Dios ordena que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, de pronto Dios quiere que nos vengamos al culto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Você sabía eso? Dios ordena que nos estemos en el culto. ¿Por qué? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mejor es un día en tus atrios que 1000 foraderos. Es decir, hay mucha palabra de Dios donde la voluntad de Dios es que nos vamos para el culto. Mas de pronto, justo en el horario del culto, un juego entre Argentina y Brasil. Es una tentación, ¿verdad? Una tentación ficar en casa y poder ver ese juego entre Argentina y Brasil. Mas Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos vayamos ¿a dónde? Al culto, para recibir su palabra, para alabar. Entonces, la tentación es ficar en casa para ver ese juego entre Argentina y Brasil. En realidad yo no tengo esa tentación porque yo sé cómo va a acabar ese juego. Después discutimos ese tema. Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación es una insinuación de hacer algo que Dios prohíbe o dejar de hacer algo que Dios ordena que nos tenemos que hacer. La primera tentación que existe en la historia es la tentación de Eva. Está en el libro de Génesis, ¿verdad? De pronto Eva está perto del árbol que está en el medio del jardín de Edén y aparece Satanás, el diablo, como serpiente. Y ahí comienza la tentación, porque Satanás le dice, la serpiente le dice a Eva, así que Dios faló con vos y con Adán para que no coma de ninguno de los árboles de este jardín. Y Eva dice, no faló eso. Dios faló que somos libres, podemos comer de todos los árboles de este jardín, mas solamente de este árbol que está en el medio del jardín no podemos comer, porque el día que nos comamos de ese árbol, entonces vamos a morir. Ahí viene entonces la tentación. ¿Y qué le dice la serpiente? No es verdad. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes no van a morir. Sino que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque el día que ustedes coman del fruto de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Note esto, ¿cuál es la tentación aquí? La tentación es negar las consecuencias negativas de caer en la tentación y decirle, en realidad es muy bueno si usted cede a las tentaciones. Ahora,
¿Cómo nos podemos vencer las tentaciones? Para esto tenemos que estudiar un poquito la Biblia, a ver qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. Porque si nos dijimos que las tentaciones es uno de los problemas más graves que nos tenemos para vivir una vida agradable a Dios, ¿cómo nos podemos vencer las tentaciones? Lo primero que tenemos que entender, queridos, es que para vencer las tentaciones tenemos que saber cómo las tentaciones atacan nuestra vida. Hay dos fontes, ¿comprende? Hay dos fontes de las tentaciones, dos formas, dos maneras. Se origina en dos lugares diferentes las tentaciones. La primera de ellas es Satanás, el diablo. Ya vimos el ejemplo con Eva, fue Satanás en forma de serpiente tentando a Eva. Jesús fue tentado por el propio diablo. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Es decir, es una lucha espiritual. Las tentaciones, una de las maneras que llegan las tentaciones sobre tu vida y mi vida, es por el obrar, por el agir del propio Satanás, del diablo. Y él siempre va a tentar nuestra vida en función de lo que no somos vulnerables. ¿Comprende la palabra vulnerables? En función de lo que somos vulnerables, en las áreas que somos un poco débiles o fracos. Ahí Satanás con astucia va a buscar tentar para que você faça algo que Dios prohíbe o deje de hacer algo que Dios ordena que nos tenemos que hacer. Da para comprender esto, ¿verdad? Mas la segunda fuente de las tentaciones sobre tu vida y mi vida es la propia carne, nos mismos. Oye lo que dice en el libro de Tiago. Vamos a leer Tiago. Tiago, en el capítulo 1, verso 13 y el verso 15. Tiago, capítulo 1. Muy interesante lo que vamos a leer ahora. Verso 13, escute bien. Ninguém, al ser tentado, diga, soy tentado por Dios. ¿Comprendieron esto, verdad? Ninguém, al ser tentado, diga, eu soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado pelo mal, y Él mesmo a ninguém tenta. Al contrario, cada uno, y escucha bien esto ahora, cada uno es tentado por la sua propia cobiza. ¿Cobiza? ¿Fale bien? Cobiza. Cuando esta o atrae y seduce. Entonces, a cobiza, después de haber concebido, da a luz o pecado. Y o pecado, una vez consumado, lleva a muerte. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que las tentaciones en nuestra propia vida, no las que vienen de parte de Satanás, sino en nuestra propia carne, nos mismos, siempre están relacionadas a nuestras fraquezas, a nuestras debilidades, a nuestros puntos vulnerables. Ninguém va a ser tentado por cosas que no producen satisfacción. Ninguém va a ser tentado por cosas en su vida que no provoque deseo. Y según lo que hemos leído aquí, la tentación, uno no cae en una tentación, ¿verdad? ¿Se comprende esto? Uno no cae en tentación de un momento a otro. Es un proceso. ¿Cuál es el proceso? Vamos a pensar bien esto. Por ejemplo, primero viene un pensamiento. Te voy a dar un ejemplo. Vos está en una sala, mi querido, mi querida, está en una sala y de pronto entró ese menino que cuando entró você falou, wow, ese es meu Brad Pitt personificado. Como gosto de ese mozo. Hasta ese momento no hay mucho problema, ¿verdad? O por ejemplo, por ahí você querido, está ahí en la sala y entró esa menina que você dijo, esa es la mujer de mi vida. Es la mujer que yo siempre soñé
¿Cuánto gustaría formar una familia con esa mina? Es decir, son pensamientos, ¿verdad? Ahora, ¿están mal esos pensamientos? No, no hay mucho problema con esos pensamientos porque simplemente vos está gustando de una persona que vio. Ahora, la tentación comienza cuando ese pensamiento de alguna manera vos se permite que la imaginación lleve a pensar y a imaginar algunas situaciones no muy agradables al Señor. Voy a ser más claro. Actos impuros. Você no está cometiendo nada. Ainda no fiz absolutamente nada, mas su mente, su pensamiento con ese mozo o esa menina que entró y que você vio, al tiempo você va siendo seducido, ¿comprende? Seducido, va siendo seducido con la imaginación en situaciones que no están aconteciendo, mas você ya está imaginando. Ese es el proceso de la tentación. Y después de eso, você cuando esa imaginación logró seducir tu mente, você va a hacer todo lo necesario para dar a luz el pecado. Entonces ahí você cae en la tentación. ¿Cuántos me entendieron? Digan amén. ¿Se da cuenta que es un proceso? Primero fue un pensamiento que no había nada malo, mas si yo dejé libertad a ese pensamiento para imaginar con mi mente cosas que no son agradables al Señor y permití que eso continuara y dejé que eso me seduzca en mi mente, después voy a hacer todo lo necesario para que eso sea realidad. Entonces yo caí en la tentación. Dice la palabra esto. Y la tentación da a luz el pecado y luego las consecuencias de eso. Entonces, dos fuentes de tentación: Satanás cuando quiere tentarnos y nuestra propia carne, nuestra vida interior en este proceso. Ahora, Dios nos da las fuerzas para resistir. Resistir, ¿comprende? Para resistir todas las tentaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos da, te da las fuerzas para resistir todas las tentaciones. Oye lo que dice la palabra de Dios, por eso quiero estudiar la palabra hoy. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 13. ¿Quién halló? Diga gloria a Dios. Quien no halló, diga misericordia. ¿Todos hallaron ya? Qué bon, son rápidos, ¿eh? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? 1 Corintios 10, verso 13. 13, ¿sí? 10, 13. 1, 0, 1, 3. Dice así: no vos sobreveio tentación que no fuese humana, mas Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados além das vossas fuerzas. ¿Cuántos están comprendiendo? Digan amén. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados além das vossas fuerzas. Pelo contrario, juntamente con la tentación, vos proveerá livramento de sorte que posáis soportar. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que ninguno de nosotros va a recibir una tentación, ni por el diablo, ni por nuestra propia carne, nuestra vida interior y nuestra vulnerabilidad. Ninguém va a recibir una tentación que no tenga la capacidad de resistir. Ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado y él vivió sin pecado. El pecado, ¿qué es? Caer en la tentación, es ceder a la tentación,
es hacer eso que Dios dice que no tenemos que hacer o dejar de hacer aquello que Dios dice que tenemos que dejar de hacer. Eso es el pecado. Ahora, el que cae en la tentación es porque quiere caer, no es porque no puede resistir. ¿Cuántos comprendieron eso? Digan amén. Dígale que está al lado tuyo. ¿Escuchaste al pastor? El que cae en la tentación no es porque no pudo resistir, no quiso resistir. ¿Se comprende? Hace un tiempo atrás vino un joven que recién se había casado, casi se había casado, y compraron varias cosas y de pronto él le compró un televisor LED grande de 42 pulgadas para pagar en parcelas. Pero resulta que después fueron pasando los meses y cada vez se complicaba más porque comenzaron a venir más gastos para la esposa y para él, y no tenía el dinero para pagar las parcelas. ¿Y qué aconteció? Él trabajaba en una empresa y todos los meses él iba robando un poco de esa empresa para poder pagar el televisor LED, un Smart TV. ¿Por qué? Porque si no tenía que devolver ese televisor. Joven cristiano, y vino a hablar conmigo diciéndome: pastor, estoy totalmente arrepentido de eso. Yo sí que sé que fiz mal, no debería haber feito eso, Es decir, él me faló y en un momento él me dijo: ¿sabe qué aconteció? No pude resistir la tentación. Entonces yo falei: querido, está muy bien que usted se arrepienta. Nos vamos a ver cómo vamos a arreglar esto. Seguramente os vamos a ayudar o tendrás que devolver, mas usted va a tener que falar de esto. Mas no puede falar que no pudo resistir la tentación, porque la palabra de Dios nos enseña que no nos va a venir ninguna tentación. Él no va a permitir que venga ninguna tentación sobre tu vida que usted no possa resistir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos la fortaleza de Dios y el consejo de parte del Señor. Y en tercer lugar, y con esto voy a terminar, ¿cuáles son las armas que nos tenemos para poder resistir las tentaciones? Nos leímos el primer versículo en Mateos. Lo primero, tenemos que vigiar. Vigiar. En otra versión dice velar. Estar atento, estar acordado, tener cuidado, ser cauteloso. ¿Cuáles son las áreas en mi vida vulnerables? Cada uno tiene un área vulnerable, ¿verdad? Cada uno es fraco en alguna cosa. No es lo mismo en todos nosotros, pero cada uno tiene áreas que es más débil, es más fraco. Tenemos que estar atentos, vigiar, porque Satanás seguramente va a tentar por eso, por las áreas más vulnerables en tu vida para tentarte y que puedas caer, y luego se produce frustración, produce la idea de que uno al fin y al cabo fallé a Dios, fallé a la iglesia, fallé a mis compañeros, y uno siente culpa. Todo un proceso terrible. Tenemos que estar atentos, vigiar. Yo tengo problemas con el tema del dinero, tengo que vigiar para, si soy tentado por esa situación, paro. Yo tengo vulnerabilidad desde lo sexual, entonces tengo que vigiar. ¿Vigiar para qué? Porque yo sé que van a venir muchas tentaciones. ¿Por qué? Porque por ahí soy vulnerable en esa área. O cualquier otra, o por ejemplo, soy vulnerable porque miento mucho, soy de mentir mucho para salir de situaciones. Tengo que vigiar cuáles son mis áreas, para que el Satanás no aproveche para tentarme y yo pueda caer. En segundo lugar, primero vigiar, segundo orar, dice la palabra. Jesús faló con sus discípulos: vigiar y orar. Si yo quiero vencer las tentaciones, tengo que orar. Tengo que tener una vida de oración, porque si no oro, fico débil, fico enfraquecido y puedo caer en las tentaciones. ¿Orar para qué? Para pedir el auxilio, la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Porque yo no puedo. Yo no tengo la fuerza suficiente para enfrentar todas las situaciones en mi vida. Yo preciso el auxilio del Espíritu Santo.
tengo que orar diciendo: Espíritu de Dios, me ayuda. Estoy enfrentando tentaciones fuertes. Eu não quero cair, eu não quero pecar, eu não quero desagradar a Deus, eu não quero después sentir culpa, eu não quero sentir que no sirvo para la vida, eu no quiero eso. Me ayuda. Y el Espíritu de Dios va a estar ayudando, mas tenemos que orar. En tercer lugar, tenemos que reconocer que nuestra carne es fraca. Como dice aquí la palabra que hemos leído, es débil. ¿Sabe? La razón de la mayoría de aquellos que caen en tentación es porque creen que pueden resistir solos, que tienen la fuerza para resistir solos. Yo ya tengo muchos años pastor en la iglesia, hace muchos años, yo prácticamente nací en el evangelio, yo tengo suficiente fuerza para enfrentar. Mi querido, el que esté fuerte, mire que no caiga, dice la palabra. Tenemos que reconocer que nuestra carne es fraca, es débil. No podemos luchar sozinhos contra las tentaciones, contra la astucia del diablo. Y por último, necesitamos ocupar nuestra mente. ¿Comprende esto? Ocupar nuestra mente. El apóstol Pablo dice: enche tu mente, tus pensamientos de todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, de buen nombre, que tenga virtud. En esas cosas tenemos que pensar, porque si mantenemos nuestra mente ocupada en esas cosas, no vamos a caer en tentación. Ahora, ¿cómo alimentamos nuestra mente? Nuestra mente es como una computadora, ¿sabe? Depende de cómo vos enche la computadora. Si vos, por ejemplo, enche la computadora de diseños, cuando você pide algo, ¿qué va a dar la computadora? Diseños. Si você enche la computadora de poemas de amor, cuando você va a pedir algo que la computadora dé, ¿qué va a dar? Poemas de amor. Lo mismo nuestra mente. Depende cómo você enche tu mente con tus pensamientos, así vas a vivir. Ahora, ¿cómo enchemos nuestra mente? Para ocupar la mente con lo que nos, por ejemplo, vemos, con lo que nos leemos, con lo que nos escuchamos. Entonces la pregunta es: ¿qué vemos? ¿Qué ves, mi querido, en la televisión? ¿Qué ves en internet? Especialmente cuando ninguém está perto tuyo. ¿Qué vemos? Porque así estamos enchendo nuestra mente. ¿Qué leemos? ¿Qué tipo de libros o revistas nos leemos? ¿Qué escuchamos? Porque tenemos que, depende de cómo nos enchemos nuestra mente, el tipo de pensamientos, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, eso va a ser nuestro estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que está bien, en esas cosas tienen que pensar, para encher tu mente de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la verdad del evangelio. Entonces, usted va a tener una mente plena en el Señor y va a poder resistir las tentaciones. El que brinca con serpientes en algún momento va a ser mordido, ¿verdad? El que brinca con fuego en algún momento se va a quemar. No brinquemos con las tentaciones. No brinquemos con las tentaciones. Y termino contándote esta historia que usted conoce muy bien. Había un joven llamado José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Bueno, usted sabe muy bien cómo es esa historia, ¿verdad? Este joven fue vendido como esclavo y fue comprado por Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del faraón en Egipto. Entonces él fue comprado como esclavo. Pero yo sé que Dios estaba con él y él amaba a Dios. José era un joven responsable, consagrado, y Potifar ve que es un hombre que vale la pena confiar en él, y lo pone como mordomo en su casa y le confía todos sus bienes, y Potifar comienza a prosperar. ¿Por qué? Porque José
estaba haciendo todo lo necesario para que el señor de la casa, Potifar, realmente prosperara. Mas un día, la esposa de Potifar dice que puso sus ojos en José. ¿Por qué? Porque José era un joven formoso, fala. Era un joven formoso, ben parecido, también fala eso. Ben parecido, formoso. Usted ya vio más o menos así. Y la esposa de Potifar puso sus ojos en José. ¿Por qué? Porque Potifar vivía en el palacio, constantemente estaba con el faraón. Entonces parece que ella tenía una sensación de soledad y vio que él era un joven formoso, bien parecido. ¿Y qué hizo la esposa de Potifar? Lo tienta a José diciendo: deita conmigo. ¿Y qué fala entonces José? José fala: no. Porque Potifar puso su confianza en mí. Eu no puedo traicionar a Potifar y tampoco puedo pecar contra Dios. Mas dice la palabra y la historia que todos los días la esposa de Potifar tentaba a José y le decía: deita conmigo. Un día la esposa de Potifar arrumó todo. ¿Qué significa arrumó todo? Llamó a todos los empleados, a todos los sirvientes y le dijo lo siguiente: hoy es día de shopping. Todo el mundo va para el shopping, compra lo que quiere, yo voy a pagar todo, no quiero ninguém en la casa. Y liberó a todos sus sirvientes y a todos sus empleados para que se fueran de la casa, menos José. Y cuando José viene, una vez más la esposa de Potifar le dice, pegó de sus ropas y dice: deita conmigo. Y era la oportunidad justa, adecuada. ¿Por qué? No había ninguém en la casa, ninguém se iba a enterar de esa situación. Ella nunca iba a hablar de esa situación porque si no la iban a matar. José nunca iba a hablar de eso porque también lo iban a matar. Por lo tanto, el contexto era perfecto para caer en la tentación y ninguém se iba a enterar. ¿Cuántos me están comprendiendo? Digan amén. Pero cuando esto aconteció, dice la palabra que José no brincó con la tentación y huyó. Porque él amaba a Dios y no quería pecar. ¿Qué tengo que hacer cuando yo veo que hay tentaciones de cualquier tipo en mi vida? No brincar. Tenemos que fugir. Dígale que está a tu lado: hay que fugir de las tentaciones. Si queremos agradar a Dios y vivir una vida de bendición, debemos fugir las tentaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levanta tu mano derecha y diga conmigo: eu tengo poder para vencer las tentaciones. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de estos jóvenes y adolescentes que hoy está aquí. Yo te ruego que tu palabra hoy sea esa semente en los corazones que pueda producir mucho fruto. Levanta hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que puedan vencer cada situación que se enfrenten en las tentaciones, para que vivan vidas agradables a ti. Yo bendigo sus vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.